Estados Unidos, Canadá y México. 3 países, un solo mundial. El escenario perfecto para escribir una nueva historia. España llegaba con muchas dudas. Las críticas no paraban y muy pocos la colocaban entre las grandes favoritas. Pero el fútbol tiene algo especial. A veces los equipos que menos expectativas generan son los que terminan sorprendiendo al mundo entero. Este fue el camino de España hacia la final del Mundial del 2026. España, una selección acostumbrada a vivir entre la gloria y la decepción. En 2010 tocó el cielo, levantó la Copa del Mundo y escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol. Pero desde entonces llegaron las eliminaciones dolorosas, las críticas y las dudas sobre si España volvería algún día a competir por todo. En 2026 comenzaba una nueva oportunidad, un nuevo mundial, un nuevo sueño y un camino que nadie imaginaba cómo terminaría. Este fue el camino de España. Dicen que un mundial no lo gana el mejor equipo, sino el que sabe levantarse cuando nadie cree en él. España empezó sembrando dudas, pero poco a poco el equipo fue cambiando. La confianza creció, el sueño también. Cada partido era una nueva prueba. Cada victoria acercaba un poco más a un objetivo que parecía imposible. Ahora comienza el camino. Un camino lleno de obstáculos, sorpresas y momentos que nadie olvidará. Esta es la historia del camino de España hacia el Mundial de 2026. Partido 1. España 0, Cabo Verde 0. 15 de junio del 2026. Llegaba el debut de España en el Mundial. La vigente campeona de Europa partía como una de las grandes favoritas para levantar el trofeo. Pero el fútbol siempre tiene preparada alguna sorpresa. España dominó prácticamente todo el encuentro. Tuvo más del 70% de posesión, disparó 27 veces y sacó 11 córners. Sin embargo, el balón simplemente no quiso entrar. Bociña, el veterano portero de Cabo Verde, firmó una actuación espectacular y frustró una ocasión tras otra. Al sonar el pitido final, el marcador reflejaba un inesperado 0-0. Y entonces empezaron las dudas. La prensa se preguntaba si España estaba realmente preparada para ganar el Mundial. Algunos hablaban de falta de ritmo, otros criticaban la falta de pegada y la dificultad para romper una defensa bien organizada. Pero aquel empate acabaría siendo mucho más importante de lo que parecía, porque a veces las grandes historias comienzan con un tropiezo. 21 de junio del 2026. Tras el inesperado empate ante Cabo Verde, España llegaba obligada a ganar. Ya no bastaba con jugar bien, había que convencer, había que responder. Y eso fue exactamente lo que hizo. Desde el primer minuto, la Roja salió decidida a borrar todas las dudas. Lamine Yamal abrió el marcador muy pronto. Y apenas unos minutos después, Mikel Oyarzabal firmó un doblete que dejó el partido prácticamente sentenciado antes del descanso. En la segunda parte llegó el cuarto gol, cerrando una goleada incontestable. La prensa cambió de discurso de un día para otro. Los titulares hablaban de una España recuperada, de una selección que había respondido con autoridad y que volvía a presentar su candidatura al Mundial. Las dudas no habían desaparecido del todo, pero la confianza había vuelto y el siguiente reto ya esperaba. Uruguay. 27 de junio del 2026. Llegaba el último partido de la fase de grupos. España y Uruguay se jugaban el liderato, pero para los uruguayos era prácticamente una final. El encuentro fue exactamente como se esperaba: intenso, físico y con muy pocas ocasiones de gol. Uruguay llevó el partido al límite. Mientras España intentaba imponer su estilo con largas posesiones de balón,
El único gol llegó antes del descanso. Alex Baena disparó desde dentro del área y Fernando Muslera no consiguió bloquear un balón que parecía relativamente sencillo. Un error inesperado que terminó decidiendo el partido. Pero la noticia más preocupante llegó en los minutos finales. Nico Williams recibió una dura entrada y tuvo que abandonar el terreno de juego entre gestos de dolor. Horas después, las pruebas médicas confirmaban una lesión muscular que ponía en duda su continuidad en el Mundial. España terminaba la fase de grupos como líder e invicta. Había recuperado la confianza, pero el precio podía ser muy alto. El sueño seguía vivo, aunque el camino acababa de complicarse. 2 de julio del 2026. Comenzaban las eliminatorias. A partir de ese momento, ya no había margen de error. Enfrente estaba Austria, una selección que había sorprendido durante la fase de grupos y que llegaba dispuesta a dar otro golpe sobre la mesa. Pero España firmó probablemente su mejor partido del Mundial hasta ese momento. Desde el inicio dominó el balón, presionó arriba y apenas concedió ocasiones. Los goles fueron cayendo uno tras otro, hasta cerrar un contundente 3-0, que no dejaba lugar a las dudas. La noticia negativa volvió a llegar desde la enfermería. Nico Williams no pudo recuperarse a tiempo y quedó descartado para el encuentro. Una baja importante obligaba a Luis de la Fuente a reorganizar el ataque. Al terminar el partido, la prensa fue unánime. España ya no era solo una candidata, era una de las grandes favoritas para conquistar el Mundial. Y el siguiente obstáculo sería Portugal. 6 de julio del 2026. Llegaban los octavos de final y el destino había querido un derbi ibérico. España contra Portugal. La tensión era máxima desde el primer minuto. Dos selecciones que se conocían perfectamente y que sabían que un solo error podía acabar con el sueño mundialista. El partido fue una auténtica batalla. Muy pocas ocasiones, mucha intensidad y dos porterías defendidas con todo. Hasta que llegó el momento decisivo. Un gol de España rompió el equilibrio y terminó siendo suficiente para sellar la clasificación a los cuartos de final. Con esa victoria, España eliminaba a Portugal y ponía fin al último mundial de Cristiano Ronaldo, el bicho. Muchos aficionados españoles, incluso algunos que siempre habían admirado a Cristiano, dejaron a un lado la rivalidad entre clubes para celebrar una clasificación histórica. El respeto hacia una leyenda seguía intacto, pero aquella noche el protagonista era España. La selección ya estaba entre las 8 mejores del mundo y por primera vez la palabra campeón empezaba a escucharse con fuerza en todo el país. 10 de julio del 2026. España rompe la maldición de los cuartos. Los cuartos de final ya están aquí. Enfrente, Bélgica, una generación llena de talento y un viejo conocido bajo los palos, Thibaut Courtois. El partido comenzó a un ritmo frenético. España golpeó primero, pero Bélgica respondió poco después. El empate devolvió la incertidumbre y durante varios minutos cualquiera podía llevarse la clasificación, hasta que llegó el momento decisivo. España encontró el segundo gol. Don Mikel Merino, que estaba celebrando los Sanfermines haciendo el Mundial. Y esta vez España no dejó escapar la ventaja. Courtois volvió a convertirse en un muro. Evitó una goleada con varias paradas espectaculares
pero ni siquiera su actuación pudo impedir la eliminación de Bélgica. Al sonar el pitido final, las cámaras enfocaron al portero belga, cabizbajo, entre lágrimas, y consciente de que otra generación dorada se despedía sin conquistar el Mundial. España ya está en semifinales. Solo quedaban 4 selecciones con vida, y por primera vez el país entero empezaba a creer que el sueño podía hacerse realidad. 14 de julio del 2026. Llegaban las semifinales del Mundial. Enfrente estaba Francia, la gran favorita al título. Una selección repleta de estrellas: Mbappé, Olise, Doué, y puedo seguir así durante unos 10 segundos, 5 más o menos. Pero bueno, Luis de la Fuente sorprendió con un planteamiento impecable. España presionó desde el primer minuto, cerró todos los espacios. En el minuto 22 llegó la primera gran acción del partido. Lamine Yamal se marchó de su marcador y un defensa francés cometió un penalti tan innecesario que muchos lo calificaron como un error de principiante. Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad, disparó con tranquilidad y puso el 0-1 en el marcador. Francia intentó reaccionar, pero España siguió ejecutando el plan de Luis de la Fuente a la perfección, con una defensa inquebrantable, con un Cubarsí y Laporte en su prime. Hasta que en el minuto 58 Pedro Porro apareció para marcar el segundo gol, un tanto que dejaba a la selección francesa contra las cuerdas. Al sonar el pitido final, la prensa dijo lo mismo. Luis de la Fuente había ganado por completo la batalla táctica y España acababa de eliminar a la gran favorita del Mundial. Las imágenes de los jugadores franceses completamente hundidos dieron la vuelta al mundo. Mientras tanto, España celebraba una clasificación histórica. 16 años después de Sudáfrica 2010, la selección española volvía a disputar una final del Mundial. Solo quedaba un partido, 90 minutos, y para volver a hacer historia. 20 de julio del 2026. El sueño se hizo realidad. Tras un Mundial lleno de obstáculos, de dudas, de lesiones y de noches inolvidables, España volvía a conquistar la Copa del Mundo. 16 años después de Sudáfrica 2010, una nueva generación escribía su nombre en la historia del fútbol español. Los jugadores se abrazaban, la afición celebraba sin parar, y millones de personas desde sus casas vivían un momento que jamás olvidarían. La segunda estrella ya era una realidad. España era de nuevo campeona del mundo. Y esta historia quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados al fútbol. Llegó el minuto 105. Ferran Torres apareció en el momento más importante del Mundial y con un remate decisivo hizo estallar de alegría a toda España. Argentina lo intentó hasta el último segundo, pero la selección española resistió con todo. Y cuando el árbitro señaló el final, el país entero estalló de emoción. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más documentales como este, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.